estrena el nuevo programa educativo de TV Olmeca, parte de su extensa programación que refuerza los valores familiares y la sana convivencia. Ay, pero qué jodo. ¿Qué es un fenómeno físico? Un fenómeno físico son los cambios que se presentan en el estado de la materia de manera natural sin necesidad de un cambio químico o alterar la composición de la materia. Por esto, un ejemplo de un fenómeno físico es el calor. ¿Qué es el calor? El calor es el proceso en el cual se recibe energía de un cuerpo a otro o del entorno a un cuerpo. Por ello, cuando se siente calor, la temperatura aumenta. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que entre más rápido se muevan las partículas de calor, aumentará la energía y el cuerpo estará más caliente. Pero cuando se siente frío, las partículas lo que hacen es empezar a quedarse quietas y dejar de moverse. El calor puede influir también en el cambio de estado de la materia, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, y también en el aumento de volumen de un cuerpo, o sea, de tamaño. También se pueden evidenciar 3 tipos de transferencia de calor, la cual es la conducción, la convección y la radiación. Un ejemplo de calor transmitido por radiación puede ser las ondas infrarrojas que vienen del Sol. Estas, aparte de transmitir calor, calientan la superficie de la Tierra. Y retomando el ejemplo pasado del horno, este no solo transmite calor por convección, también lo hace por radiación, a partir de ondas electromagnéticas. También se genera calor cuando una persona sujeta durante un rato un pedazo de chocolate. Este comienza a derretirse a raíz de la transferencia de calor corporal. Y los animales, igual que los humanos, emiten calor, gracias al consumo de alimentos, y esto lo hacen para mantener su cuerpo a una temperatura determinada. Además, un ejemplo claro puede ser el aire caliente que circula dentro de un horno, gracias a un ventilador que lo que hace es calentar la comida más uniformemente. Al planchar la ropa, luego de enchufar el electrodoméstico, eleva su temperatura, entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. Una lámpara de luz encendida, cuando se enciende la lamparita, emite calor rápidamente. Por conducción, si calentamos un extremo de una vara de hierro, el otro extremo se calentará al rato, a pesar de no estar en contacto directamente con la fuente de calor. El calor que tiene una cuchara, al dejarla en un recipiente y volcar una sopa extremadamente caliente sobre él. Por convección, cuando el vapor de agua empaña los vidrios de un baño por la caliente temperatura del agua al bañarse. ¿No les ha pasado que cuando dejamos una bebida caliente en un espacio, esta se tiende a enfriar, y cuando dejamos una bebida fría, esta se tiende a entibiar? Pues esto se puede explicar con la ley cero de la termodinámica. Esta ley dice: si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en el equilibrio térmico entre sí. O si dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura. Esto se puede explicar con un sencillo ejemplo. Digamos que tenemos una mano más fría que la otra. Al juntar las palmas y al pasar un rato, ya no sentiremos, digamos, diferencia de calor. Esto pasa porque ambas palmas tendrían la misma temperatura. Otro ejemplo sería, digamos que tenemos un enfermo con fiebre. Entonces se le pone un termómetro, y el termómetro después de un rato tendrá la misma temperatura que el enfermo. Entonces, tanto el enfermo como el vidrio y como el mercurio tendrán la misma temperatura, y ahí se cumpliría la ley cero. Esta ley cero, fue implementada o creada en el año 1931. Se le dice ley cero porque en ese año ya existía tanto la ley 1 como la ley 2. Y para articular un poco, vamos a hablar también de las escalas de temperatura. Como ya todos conocemos, están los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Pero en las leyes de la termodinámica se utilizan medidas de la termodinámica, valga la redundancia. En vez de grados centígrados se utilizan grados Kelvin, y en vez
de grados Fahrenheit se utilizan grados Rankine. El cero absoluto digamos, del grado Kelvin es igual a menos 273,15 grados centígrados, y el cero absoluto del Rankine es igual a menos 459,67 Fahrenheit. Muchos motores y plantas de energía operan convirtiendo energía térmica en trabajo. La razón es que es un gas, al calentarse puede hacer trabajo mecánico sobre turbinas o pistones, lo que ocasiona que se muevan. La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferir de calor y hacer un trabajo sobre todos los medios de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema, delta de U, es igual al calor neto que se le transfiere, Q, más el trabajo neto que se hace sobre él, W, el trabajo. En forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica es delta de U igual a Q más W. Ahora viene la ley 2 de la termodinámica, también conocida como ley de la entropía o ley de las máquinas térmicas. Esta dice que es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor suministrado en trabajo. Por esto es imposible tener una eficiencia del 100%. Casi siempre tienen una eficiencia del 40%. Una máquina térmica está compuesta por una fuente de calor y un sumidero. El sumidero debe ser menor a la temperatura de la fuente. Esto para que haya una transferencia de calor. Para calcular la fuente de calor, esto se presenta con la siguiente fórmula: Q1, que es igual a W más Q2. Q1 representa la fuente de calor, W representa el trabajo y Q2 representa el sumidero. Si queremos encontrar el trabajo a la máquina, esto se representa con la siguiente fórmula: W es igual a Q1 menos Q2. Si queremos encontrar la eficiencia, esto es igual a W sobre Q1, o también se puede representar como 1 menos Q2 sobre Q1. La fórmula de W sobre Q1 sirve para calcular la eficiencia a partir del trabajo y del calor generado en la fuente. Y la segunda, antes mencionada, es para calcular la eficiencia a partir del calor que se genera en la fuente y del calor que se absorbió en el sumidero. Ahora pasamos a hablar a la entropía. La entropía, es la medida de desorden molecular de un sistema. Esto se calcula con delta DS, que es igual a delta de Q sobre T. Delta S es igual al aumento de la entropía y esta se mide en joules sobre Kelvin. Delta de Q es igual a calor absorbido por el sistema, esta se mide en joules, y T, que es igual a la temperatura absorbida, que se presenta en Kelvin. Un ejemplo podría ser los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, siendo el gaseoso el que más entropía tiene porque tiene más desorden molecular, o sea que sus moléculas están más separadas y tienen más movimiento, seguido del líquido y ya por último el sólido. La tercera ley de la termodinámica habla sobre el cero absoluto. El segundo principio sugiere que la existencia de una escala de temperatura absoluta con un cero absoluto. Ahora, dado que el tercer principio de la termodinámica afirma que el cero absoluto no puede alcanzarse por ningún procedimiento que conste de un número finito de pasos. Es posible acercarse indefinidamente hasta el cero, pero nunca llegar a él. El cero absoluto involucraría que la ausencia de cualquier tipo de movimiento de partículas en el sistema, generando la mínima energía cinética posible y mayor potencial. Cero absoluto es la menor temperatura concebida en la escala de Kelvin. En grados centígrados sería menos 273,15. El concepto de cero absoluto de una temperatura surgió por primera vez en la relación de experimentos con los gases. Cuando se enfría un gas sin variar su volumen, su presión decrece con la temperatura. Aunque este experimento no puede realizarse más allá del punto de condensación del gas, la gráfica de los valores experimentales de presión frente a la temperatura se puede explotar hasta la expresión nula.
La temperatura a la cual la presión es cero absoluto de la temperatura posteriormente se mostró que este concepto de la segunda ley de la termodinámica de la entropía y el desorden de un cristal puro sería nula al cero absoluto. Entendemos esto. S igual a K por logaritmo por W, que ese sería la entropía, K sería la constante de Boltzmann y W sería el número de microestados. Ahora haremos un repaso de lo que acabamos de aprender. Recordemos que el calor es una energía que se traspasa de un cuerpo a otro. Y entre más movimiento tengan los átomos, mayor será el calor. Recordemos algunas leyes que vimos. La ley cero de termodinámica se basa en la igualación de temperatura. Y un ejemplo claro puede ser cuando entras en una piscina y al inicio notas el agua muy fría. Ya con el tiempo alcanzas un equilibrio térmico y no lo notarás. Luego vimos la primera ley de la termodinámica y esta se basa sobre el principio de conservación de energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, permanece constante. Recordemos un ejemplo visto. Cuando nosotros batimos un chocolate frío, estamos transfiriendo energía. Usamos un batidor y este genera calor, lo que la energía es transferida del batidor al chocolate. Y por último vimos la segunda ley de la termodinámica, que esta nos habla de la dirección en la que van los procesos. Un ejemplo claro podría ser cuando ponemos cubos de hielo dentro de un cuarto con una temperatura muy elevada. Es claro que estos se van a derretir, ya que los cubos de hielo no pueden transferir frío a la habitación.